Obra literaria. Eventos del retorno de Cristo. Una historia de redención. Capítulo 4. La tribulación. Parte 2. Ante la zozobra y complicado panorama mundial generado durante la tribulación, la comunidad política internacional designa en 10 prominentes gobernantes del mundo la difícil tarea de encontrar soluciones a todas estas crisis internacionales, quienes a su vez acuerdan por unanimidad confiar esta delicada labor en un hombre que marcará la historia de los últimos tiempos. Este será un brillante político y alto en diplomacia, gran orador y entendido en enigmas. Lo empoderarán otorgándole su respaldo político y militar, y recibirá este poder con halagos. Lo autorizarán para actuar en base a su inteligencia, carisma y gran capacidad para brindar soluciones en asuntos políticos, económicos y militares. Más adelante, esta confederación de gobernantes establecerá junto a él objetivos comunes de maldad. Su aparición será triunfal, pero esto no es de extrañarnos, pues si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, también sus ayudantes se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Por tanto, este oscuro ser se muestra ante todos como un consejero de paz y alto conciliador internacional. Hablará grandes cosas y todos le oirán. Manejará un discurso muy humanista y las personas le creerán. Con gran sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Viene pregonando la paz con su boca, pero solo hay odio, guerra y fraude en su corazón, pues para él las tinieblas son la luz y la guerra es la paz. Su aspecto deberá ser de atractiva presencia porque a todos cautivará, pero espiritualmente será una bestia que sube del abismo con destino a la perdición. Durante el actual período de la tribulación, este deplorable ser se mantendrá muy bien ocultos sus verdaderos propósitos, que son los mismos que los de su padre el diablo, es decir, ser adorado como el Dios Altísimo y obstruir los propósitos de Dios en la tierra. A diferencia de nuestro Señor Jesús, este malvado sí se hincará ante los pies de Satanás y le adorará. En lo oculto le confesará como su Señor, por lo que le será entregado su poder, su trono y grande autoridad. Él es el individuo que Satanás preparó para este crucial momento de la humanidad, para que organice su reino tenebroso y declare la guerra a Dios y a sus santos en la tierra. Este enigmático personaje es mencionado en las Escrituras de diferentes formas, tales como el Anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, el falso príncipe que ha de venir, el hombre despreciable, el hombre de pecado, entre muchos otros nombres.
Su aparición marca el rompimiento del primer sello del Apocalipsis, a través del jinete que viene montado en un caballo blanco con un arco y una corona en su mano. Todo esto presagia que viene al mundo a conquistar y a subyugar. La mayoría de personas se maravillará con su discurso. Sin embargo, los que busquen a Dios en medio de la tribulación lo descubrirán por medio de sus vanas palabras, disertaciones filosóficas y huecas sutilezas que utilizará para congraciarse con las personas según los rudimientos del mundo y no según Cristo. Al interior de su discurso podrán descubrir su clara negación hacia Dios y hacia su amado Hijo. Además de poseer habilidades políticas, cautivará a muchos mediante el uso del poder religioso, porque imitará la bondad y humildad de Cristo como un pastor protector. Pero todo será falsedad en él, porque no visitará la oveja perdida, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino todo lo contrario. Comerá carne de la gorda y romperá con alevosía sus pezuñas. Será un pastor inútil que Israel abrazará con gran esperanza, pero al final los abandonará. Es posible que la aparición de este impío no se produzca sin que antes sea anunciado por una segunda bestia que el apóstol Juan vio subir de la tierra, llamado el falso profeta. No sería de extrañar que de forma semejante como el profeta Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Cristo, este falso profeta prepare el camino para la del anticristo. De alianzas perversas como estas advirtió nuestro Señor Jesús cuando dijo que se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios y a muchos engañarán. La Biblia además establece que el falso profeta tendrá apariencia de piedad como la de un cordero, pero en realidad hablará como un dragón. Con su boca bendecirá, pero maldición hay en su corazón. Su mensaje será tan nocivo como el del propio anticristo, pues encubriendo avaricia hablará palabras fingidas. En lugar de hablar la verdad de Dios, profetizará vanidad y locura. En lugar de descubrir el pecado de las personas, más bien lo encubrirá. Prometerán libertad, aunque ellos mismos son esclavos de corrupción. Desde el tiempo antiguo, Dios advirtió que falsos religiosos como estos promueven ir tras dioses ajenos, por lo que insta a no escuchar su oscuro mensaje. Nuestro Salvador también advirtió a guardarse de ellos, porque vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, y por sus frutos serán conocidos. Finalmente, Daniel profetizó sobre estos tiempos que los impíos no entenderán y caerán bajo las garras de estos siniestros individuos. En cambio, los que amen a Dios en verdad comprenderán todas las cosas y se les opondrán. Ante el recrudecimiento de los conflictos armados entre las naciones del Medio Oriente,
una de las acciones políticas más brillantes que realizará el Anticristo será alcanzar un tratado de paz y seguridad entre Israel y las naciones árabes con las que ha mantenido conflictos bélicos a través de su historia. Este logro le brindará fama como un estratega de paz, ya que alcanzará lo que otros nunca pudieron lograr. Pero todo esto forma parte de su gran engaño. Es posible que este acuerdo político incluya la edificación del Templo de Jerusalén, porque las profecías de Daniel señalan que en estos días se restablecerá el continuo sacrificio instaurado desde el tiempo antiguo en Israel. Más adelante, este emblemático lugar jugará un papel muy importante que descubrirá sus verdaderas intenciones de maldad. Todos estos logros alcanzados por el Anticristo para la nación de Israel, sumado a su ascendencia israelita, le hará radicarse en dicha nación, y muchos judíos creerán que su verdadero Mesías por fin ha llegado. Pero esto no debería tomarnos por sorpresa, porque el mismo Señor profetizó que vendría uno que se presentaría ante ellos en su propio nombre y le recibirán, a diferencia de nuestro Señor, quien se presentó en el nombre de su Padre y no le recibieron. A pesar de todo este oscuro panorama de corrupción mundial, nuestro Dios no se quedará de brazos cruzados, pues se encargará de colocar diversos faros de luz en el mundo para guiar a los hombres de verdad, para anunciar el final del tiempo y otorgar el oportuno socorro a todos los que le busquen de corazón. Para ello, realiza un llamamiento supremo a 144,000 valientes que alumbren la tierra con el mensaje de salvación. Así como en el Antiguo Testamento, Dios se reservó 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas ante Baal, ahora se reserva 144,000 maravillosos hombres que no doblarán sus rodillas ante el Anticristo, el falso profeta y sus decretos de maldad. Serán personas especiales, selladas con el Espíritu Santo, seleccionadas para esta importante encomienda final. No se contaminarán con el mundo y seguirán la voz del Cordero a donde quiera que van. Son primicias de Dios salidos de en medio de la tribulación, y en sus bocas no se hallará mentira ni falsedad, pues serán sin mancha delante del trono de Dios y del Cordero. Esta multitud de sabios serán del linaje de Israel. Aunque no nacidos en dicha nación, serán descendientes de las 12 tribus de Israel, redimidos por Dios de todas partes de la tierra donde tenga que llegar su mensaje de salvación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Por tanto, sus pies, junto con todo su ser, serán sublimes ante la presencia de Dios, pues mediante su noble misión, la sabiduría de Dios clamará en las calles y alzará su voz en las plazas. Serán pues los encargados de llevar la gloria de Dios a las naciones, inclusive en las costas más lejanas donde nunca oyeron acerca de la palabra de reconciliación.
Mientras lleven su poderoso mensaje, no podrán ser dañados por Satanás. No obstante, ello no significa que no pasarán adversidad a causa de su gran comisión. Al adentrarnos en los detalles de esta última misión evangelística mundial, resulta fascinante y alentador comprender que su mensaje será llevado de forma semejante al anuncio del reino de Dios que nuestro Señor encomendó a sus apóstoles unos 2000 años atrás. En este sentido, predicarán al mundo que el reino de Dios ha llegado y recibirán autoridad de Cristo para echar espíritus inmundos, sanar enfermos, limpiar leprosos y resucitar muertos. De gracia recibieron de Dios, de gracia darán al mundo. Cada hogar que reciba a estos santos se llenará de paz y bendición, y cuando los rechacen, la paz de Dios se regresará hacia ellos. Los que tengan la dicha de recibirlos, a Dios y a Cristo recibirán, y por recibir a un justo en su casa, recompensa de justo alcanzarán. Su trabajo misionero resultará vital para los propósitos del retorno de nuestro Señor a la tierra, porque la Escritura afirma que en sus días será predicado el Evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. En el transcurso de su divina encomienda, se moverán como ovejas en medio de lobos. Actuarán con la prudencia de la serpiente, pero con la sencillez de palomas. A causa del nombre de Cristo, muchos de ellos serán aborrecidos y otros incluso serán llevados ante gobernadores y autoridades corruptas. Tristemente, algunos de ellos caerán a espada, en cautividad y despojo, pero en su caída serán depurados, limpiados y emblanquecidos, a la espera del retorno de Cristo para ser recompensados por su encomiable labor. De forma paralela a la inmensa obra evangelística emprendida por los 144,000 sellados, Dios también elige para su pueblo amado 2 poderosos hombres conocidos como los 2 testigos. Estos son 2 olivos que representarán a Dios en Israel, predicando y profetizando la palabra de Dios en tiempos de tribulación. En virtud que su mensaje es específico para Israel, los 2 testigos serán de nacionalidad de aquel país. Mientras dure su anuncio, nadie podrá dañarlos, pues serán protegidos por Dios y tendrán el mismo poder y facultades espirituales que tuvieron los profetas Moisés y Elías en el tiempo antiguo, ya que tendrán autoridad para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días de su predicación, así como amonestar a su pueblo con plagas semejantes a las acontecidas en el antiguo tiempo para el pueblo de Egipto, ante su manifiesta rebeldía ante Dios. Su trabajo será vital como atalayas del pueblo de Dios, llevando el toque de la trompeta a Israel como última advertencia para que se salven de la gran tribulación que se les viene encima. Dios les pedirá a ellos recorrer las calles de Jerusalén para que busquen en sus plazas si hay alguno que haga justicia y busque la verdad para que Él lo perdone.
Su mensaje será profundo y buscará llegar hasta las últimas conciencias para que vivan y abandonen su desobediencia y pecado. Por medio de estos dos grandes santos, Dios insistirá a su pueblo que se alejen de la maldad y que aprendan a hacer el bien. Les pedirá que busquen el juicio, que restituyan al agraviado, que hagan justicia al huérfano y amparen a la viuda. Dios anhela que se pongan a cuentas con Él para que sus pecados, que son como la grana, como la nieve, sean emblanquecidos. Finalmente les advertirán que, de continuar en su rebeldía, a espada serán consumidos, y todo aquel que ignore este mensaje será culpable de su propia muerte. Sin embargo, y de la misma forma como desoyeron al Señor Jesús cuando anduvo entre ellos, muchos ignorarán su mensaje profético y sacarán a relucir su viejo orgullo de ser hijos de Abraham y dueños de su nación. Les responderán con soberbia que su tierra está sentada como una gran reina sobre las naciones, que no son una nación viuda y que nunca verán su llanto, cumpliéndose con ello lo dicho por los profetas para este pueblo cuando expresaron: aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Tristemente, Israel se ha envanecido. Para ellos, el anticristo es ahora su Cristo, y el tratado de paz y seguridad les hace sentirse confiados. Su nuevo templo y el restablecimiento del continuo sacrificio ha elevado su orgullo hasta el cielo. Lamentablemente, son un pueblo sin juicio y les sobra talento para hacer el mal. A causa de su desobediencia a Dios, se desatarán las plagas más grandes sobre esta nación. Muerte, llanto, hambre y fuego les espera como parte de los justos juicios de Dios. Y cuando todas estas cosas les acontezcan, sabrán que hubo profeta de Dios en medio de ellos que les advirtió de semejante situación. Para ir concluyendo, gracias al admirable trabajo de los 2 testigos y de los 144,000 sellados, surgirá una última gran cosecha mundial de nuevos hijos de Dios. Y de la misma forma como nuestro Padre Celestial añadía a la iglesia primitiva los que habían de ser salvos, ahora en su llamamiento final son añadidos los últimos salvos de la tierra, renacidos en tiempos de angustia y tribulación. Y al igual como sucedió con nuestros hermanos primitivos, al mundo pecador le parecerá cosa extraña que ellos no corran bajo su mismo desenfreno y bajo su misma disolución, y los ultrajarán. En el caso de Israel, a esta última gran cosecha celestial llamaremos el remanente de Dios. Pues así como Dios escogió antes un remanente por gracia, ahora elige un postrer remanente por obras, ya que todo aquel que de ellos persevere hasta el fin, ese será salvo. No hace falta decir que tiempos muy difíciles se avecinan para nuestros nuevos hermanos en Cristo. A pesar de ello, muchos llegarán a pararse firme ante la venida de nuestro Señor con sus santos. Se adiestrarán para comprobar si los espíritus que hablan son de Dios,
y aprenderán que muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Cristo ha venido en carne, determinando que el que tal cosa haga es el engañador y el anticristo. Finalmente se fortalecerán con las promesas de Dios y llegarán a estar gozosos en su esperanza, sufridos en su tribulación y constantes en la oración. Al final de los tiempos, este remanente santo llegará a desempeñar un papel muy importante ante los ojos de Dios. Deberán soportar las embestidas del anticristo, el falso profeta y toda su legión de maldad. Pero nuestro Padre no les dejará solos. Llegarán a ser tan amados por Él que marcarán las señales inequívocas del inminente retorno de su Hijo a esta tierra. ¡Qué grande es nuestro Dios!